Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y vamos a continuar con nuestra aplicación de gastos personales. Quedaba pendiente un par de actualizaciones. La primera de ellas es convertir el control que estamos utilizando actualmente para la selección de categorías de forma que podamos introducir nuevas categorías, estas se guarden a disco de modo que posteriormente podamos recuperarlas, así como la ampliación de nuestro control para mostrar gráficas. En esta ocasión nos vamos a centrar en la primera de las partes, dejando la segunda para el siguiente capítulo. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestro control de selección de categorías, que como recordarás tenía una serie de categorías prefijadas por omisión, de forma que el usuario pueda introducir nuevas categorías. Lo primero que vamos a hacer es convertir el pop-up menu en un control combo box. Si observas en la librería, uno de estos controles es el combo box, tal y como puedes ver aquí, y que es una mezcla entre un text field, es decir, un control para la introducción de texto, y un pop-up menu, es decir, un menú asociado entre el cual podemos seleccionar los valores incorporados. Una forma de hacer el cambio muy simple es dirigirnos al campo super del panel inspector, y si bien vemos que aquí pone pop-up menu, simplemente tendremos que cambiarlo por combo box. Al hacerlo vemos que el control en nuestro diseño de interfaz de usuario pasa a mostrar el nuevo control definido por su clase super. También observamos que el nombre del control no es correcto, actualmente es category listbox, evidentemente no es un listbox, así que vamos a sustituir la segunda parte por combo. Como hemos cambiado el nombre del control y dicho nombre lo utilizamos a lo largo de nuestro código, también vamos a hacer que el código se refiera al nombre que tiene ahora mismo el nuevo control. Por ejemplo, si vemos que en el botón se está utilizando en el evento action el antiguo nombre y ahora mismo tenemos seleccionado o asignado un nuevo nombre al control, tendremos que modificar dicho nombre a lo largo y ancho de todo el código. Una forma sencilla de hacerlo es dirigirnos a la parte inferior del IDE, seleccionar en el icono de buscar y vemos que se despliega un nuevo panel en el que simplemente tendremos que introducir el elemento a buscar. En este caso sería category listbox. Y vemos que se han encontrado dos coincidencias en nuestro código. Pues bien, sustituyámoslo por el nuevo nombre que sería category combo tal y como se ve en el IDE. En la parte derecha vemos que está el botón All, de forma que al pulsarlo cambiaremos todas las coincidencias por el nuevo valor introducido a lo largo de todo el proyecto, que es el elemento que está seleccionado. También podríamos aplicar esta opción de búsqueda y sustitución al elemento que esté seleccionado, en este caso en la barra de navegación del IDE, a bien solo en este elemento o bien dentro del texto que se encuentre seleccionado. En este caso nos interesa que sea a lo largo y ancho de todo el documento, de todo el proyecto, de forma que será esta la opción que seleccionamos. Damos a reemplazar y verás que donde antes figuraba category listbox ya pasa a ser category combo, es decir, el nombre correcto del control que estamos utilizando ahora mismo. Para añadir los nuevos elementos que escriba el usuario de nuestra aplicación a las opciones disponibles en el menú, añadiremos un nuevo manejador de evento a nuestro category combo y será el correspondiente a la pulsación de tecla, es decir, key down. Este evento es el que se disparará cada vez que el usuario pulse una tecla en el campo de texto asociado del combo box. Para ello ya tengo preparado el fragmento de código asociado que pegaremos en el editor de código y a continuación vamos a ver qué es lo que hace. Vemos que en el evento keydown nos pasa como parámetro la tecla como una string que se ha pulsado. Pues esto es precisamente lo primero que haremos en la primera
línea del fragmento de código. Lo que vamos a hacer es comparar mediante la función ask, que nos devolverá el valor ASCII de la tecla pulsada, si se corresponde con el valor 13 correspondiente al retorno de carro, o si bien dicho valor ASCII se corresponde con el valor 9, que se correspondería con el tabulador. Y además queremos que si se cumple cualquiera de estas condiciones, solo se ejecute el código siguiente siempre y cuando el texto contenido en el propio text field asociado del combo box no se corresponda con una cadena vacía. Es decir, si se cumple cualquiera de estas condiciones, que se haya pulsado la tecla retorno o la tecla de tabulador, y además la propiedad text del combo box no se corresponde con una cadena vacía, entonces es cuando se ejecutará el código siguiente. ¿Qué es lo que hace el código siguiente? Pues la siguiente línea asigna a la variable rows el número total de elementos que ya contiene el menú asociado del combo box. Recuerda que siempre vamos a tener que restar 1 a dicho valor devuelto, puesto que si bien imaginemos que hay o existen 4 elementos en el menú, luego cuando accedamos a ellos utilizando el índice empieza siempre por 0, con lo cual siempre va a ser un elemento menos. A continuación declaramos una matriz, un array de valores de tipo string, y vamos a recorrer cada uno de los elementos del pop-up menu para comprobar si el texto que acaba de introducir el usuario en el text field ya está entre los valores disponibles en el menú asociado. Esto es lo que hacemos con la siguiente comparación. Si el elemento o la fila, el valor de la fila indicada en el índice n, cuyos valores van comprendidos desde 0 hasta el contador o el máximo indicado por row count -1, es igual al texto que acaba de introducir el usuario, entonces simplemente salimos del manejador de eventos sin hacer nada más. En el caso de que no sea así, pues vamos a añadir a nuestro array el elemento que se encuentre en dicha posición. Una vez que iteramos sobre todos los elementos, imaginemos que ninguno de ellos se corresponde con el texto que acaba de introducir el usuario, entonces en vez de salir se ejecutará las siguientes líneas de código. Las siguientes líneas de código, lo primero que hacemos es vamos a añadir precisamente al array el texto que se acaba de introducir en el text field asociado del combo box, convirtiéndolo primero a title case. Imaginemos que, por ejemplo, el usuario haya introducido un nuevo nombre de categoría en el text field asociado, pero que lo ha introducido todo en minúsculas. Mediante title case, que es una de los métodos asociados con el tipo de dato string, nos vamos a asegurar que las primeras letras van a estar siempre en mayúsculas. Luego vamos a utilizar una funcionalidad realmente útil de los array, que es invocar el método sort, que ordenará alfabéticamente todos los elementos incluidos dentro de dicho array para que las categorías estén siempre ordenadas alfabéticamente. Por último, hacemos uso de la palabra clave me, que se refiere al propio control, para eliminar todas las filas existentes en el menú, y a continuación utilizamos el método addAllRows precisamente para añadir todas las filas contenidas en el array options. Con esto estamos ya asegurando que podemos añadir a las opciones del menú de nuestro combo box nuevas categorías introducidas por el usuario. De hecho, si ejecutamos la aplicación en este punto, podemos ver cómo funciona. Como puedes observar, inicialmente el menú contiene las opciones indicadas en el ID, que se han asignado a dicho control. Pero, por ejemplo, si nosotros añadimos una nueva categoría, como sería, por ejemplo, en este caso Movies, y pulsamos la tecla tabulador, vemos que cuando desplegamos de nuevo el menú, dicha opción se ha añadido con title case, es decir, la primera letra en mayúsculas, y todas las categorías están ordenadas de forma alfabética. Probemos ahora mismo con Books. Desplegamos el menú, vemos que también se ha añadido, y a continuación
introduzcamos de nuevo Movies para comprobar que no se añade, puesto que este elemento ya está contenido en el menú. Así, si introducimos Movies, pulsamos en este caso la tecla retorno y desplegamos el menú, vemos que no se ha duplicado la entrada entre las disponibles entre las opciones mostradas. Pero todavía se puede mejorar un poco más el comportamiento del Combo Box, y es que el Combo Box también nos proporciona entre sus propiedades la capacidad de realizar autocompletado de texto. ¿Qué significa esto? Que a medida que el usuario vaya tecleando, si existe alguna opción coincidente entre las disponibles en el menú, este se encargará de autocompletarlo. Para ello, con el Combo Box seleccionado, en el panel inspector vemos en la parte inferior en Behavior que podemos activar la opción de autocompletado. Simplemente con activarla, si ejecutamos nuevamente nuestra aplicación, veremos que ahora podemos, de una forma más sencilla, más cómoda, autocompletar una entrada existente. Comenzaremos introduciendo nuevamente nuevas categorías, por ejemplo Movies, Books o Music. Y a continuación, cuando todas estas categorías ya están presentes entre las disponibles en el menú, podemos ver que a medida que vamos tecleando, el control se encargará de irnos mostrando las opciones que podemos utilizar para el autocompletado, de forma que resultará mucho más cómodo sin necesidad de desplegar el menú y seleccionar las opciones disponibles. Este es el caso, Movies, seleccionaríamos y ya estaría asignado al text field del Combo Box. Sin embargo, tal y como está ahora mismo, cada vez que ejecutásemos la aplicación, volveríamos a encontrar solo las categorías por omisión, es decir, ni estas se guardan a disco ni se recuperan posteriormente a disco. Vamos a solucionar esa parte. Si recuerdas de capítulos anteriores, los métodos asociados con la carga de datos y el guardado de datos se implementaba mediante dos métodos, Load Data y Save Data, que hasta ahora solo se encargan de cargar y guardar respectivamente los gastos almacenados en la propiedad de la aplicación objeto Category Size Expenses. Vamos a utilizar Load Data para hacer también lo que sería la carga de las categorías desde archivo. Nos dirigimos al final del editor de código asociado con Load Data y a continuación teclearemos el siguiente nuevo fragmento de código. Si observas, inicialmente asignábamos a la variable f la ruta específica para guardar nuestros valores de gastos, que estaba indicado por el nombre de la propia aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta misma variable f, pero en este caso apuntará al nombre de la aplicación al cual le sumamos a continuación -categories, es decir, un nuevo archivo encargado de guardar todas las categorías. A continuación vamos a utilizar el mismo esquema, es decir, comprobamos que f sea un objeto válido distinto de nil, y en el caso de que exista es cuando podremos acceder a él para cargar las categorías. Si el archivo no existe, es decir, aún no se han guardado categorías, entonces simplemente no se ejecutará ningún código. Ahora bien, si existe nuestro archivo de categorías, querremos cargarlas y asignarlas a nuestro Combo Box. Esto es lo que vamos a hacer declarando la variable text de tipo textInputStream, que es el que ya utilizábamos en el caso anterior, y a continuación el método open sobre la clase textInputStream, pasando la variable de tipo folderItem para indicarle cuál es el archivo que queremos abrir como texto. Si la variable text apunta a un objeto válido, es decir, podremos operar sobre él, lo que vamos a hacer es declarar una variable de tipo array de string y a continuación indicar que queremos leer todo el contenido del archivo apuntado por text, que está abierto como un archivo de texto, y una vez que se han leído todos los contenidos, invocamos el método split, que se encargará de dividir dicho contenido por el carácter que le indiquemos, en este caso es un final de línea,
y nos dará como resultado, tal y como puedes ver en la parte inferior, un array. Es decir, asignamos al array cat el array que obtendremos al dividir mediante el retorno de carro todo el contenido del archivo apuntado por tis. Dado que utilizamos end of line, es decir, el final de línea o retorno de carro para separar cada una de las líneas, va a ocurrir que la última de las líneas incorporadas en nuestro array cat va a ser un retorno de carro. Entonces utilizamos el método pop del array para simplemente descartar dicho valor. Como pop nos devuelve un string, pero no queremos utilizar dicho valor para nada, invocamos dicho método mediante la palabra clave call. Es decir, aquí simplemente le estamos indicando que queremos que ejecutes este método, el método pop, sobre el array cat, y no estamos interesados en asignar a ninguna variable o trabajar con el valor devuelto por pop. Simplemente invócalo y descarta el resultado. A continuación, si cat contiene el array, por lo menos, aunque solo sea un elemento, algo que podemos comprobar con last row index, no es igual a -1, es decir, su cantidad de elementos no se corresponde con un conjunto vacío, invocamos nuevamente sobre el array el método sort para que ordene alfabéticamente todos los elementos y luego hacemos lo que ya viste en el fragmento de código anterior. Vamos a eliminar todas las filas de datos del menú asociado con nuestro combo box y a continuación utilizamos o invocamos el método allRows asignándole como parámetro el array que contiene las categorías leídas desde el archivo. Así, simplemente invocando el elemento category combo allRows y pasándole como parámetro nuestro array, ya tendremos asignado al menú asociado con el combo box todas las categorías leídas desde disco. Vamos a hacer ahora a continuación la opción inversa, es decir, guardar todas las categorías a un archivo de disco. Para ello, nuevamente, tras seleccionar el método SaveData en el navegador de proyecto, nos dirigimos al editor de código asociado y en la parte inferior del mismo vamos a introducir, a teclear el nuevo fragmento de código. Nuevamente, nuestra variable f apuntará al folder item cuyo nombre se corresponde con el nombre de la aplicación, al cual le sumamos el guión y categories. A continuación, en el caso de que este archivo ya existiese, lo eliminamos. Y luego nuevamente asignamos a la variable tos, en este caso en modo de salida de un string, de un flujo de datos de texto, el objeto correspondiente a utilizar el método open sobre la clase textOutputStream pasándole nuestra variable de folder item como parámetro. Si tos es un objeto válido, es decir, apunta a un archivo de texto que se ha abierto en modo de escritura para volcar sobre él nuevos contenidos de texto, lo que vamos a hacer es asignar a la variable rows el conteo total, el número total de filas que contiene el combo box en su menú, al cual ya sabes hay que restarle 1. A continuación declaramos la variable de string s y mediante el siguiente bucle vamos a ir iterando todas las filas del menú de nuestro combo box mediante la variable de contador declarada por n, que irá desde 0, el índice 0, hasta el valor máximo almacenado en rows. Así asignamos a la variable s el valor de fila o en este caso la categoría que se encuentre en el índice apuntado por n en nuestro combo box. Si no se trata de una cadena vacía, indicado por isEmpty, entonces guardamos en nuestro objeto de salida de flujo de texto una nueva línea que se corresponde con el valor almacenado en S más un retorno de carro. A continuación, una vez que hemos iterado sobre todos los elementos, le invocamos el método flush sobre nuestro objeto de salida de texto
para asegurarnos de que el buffer se vacía volcando sobre archivo cualquier dato que no hubiese guardado todavía, y a continuación cerramos el flujo de salida de texto. Por lo tanto, ya tenemos nuestro método para guardar categorías, nuestro método para cargar las categorías, además del resto de los datos correspondientes con los gastos. Vamos a probarlo. Ejecutamos la aplicación y vemos que por el momento nuestro menú de categorías solo muestra los elementos o las opciones originales, puesto que por el momento aún no hemos guardado a disco ningún archivo que almacene las categorías. Añadamos nuevas opciones de forma que la cantidad de categorías se vean incrementadas, y a continuación salgamos de la aplicación para que se ejecute el método save. Vemos que al hacerlo nuestro disco ya cuenta con un nuevo archivo que se corresponde con el nombre que nosotros hemos asignado, Personal Expenses-Categories. Si abrimos dicho archivo con un editor, vemos que este contiene efectivamente todas las categorías que hemos introducido. A las ya existentes serían Books, Movies y Music. Si ejecutamos nuevamente la aplicación, en este caso debería de cargar también el archivo de categorías y asociarlas al combo box mediante el método loadData. Una vez ejecutada la aplicación, desplegamos el menú y vemos que en esta ocasión las opciones disponibles ya son las correspondientes a las que se han cargado desde disco, es decir, a las ya preexistentes por omisión se han añadido aquellas que hemos incorporado como Books, Movies o Music, de forma que ya están disponibles entre las opciones del combo box. Y eso es todo. Dejamos para el próximo capítulo la ampliación o las mejoras sobre la clase gráfica encargada de dibujar una gráfica de barras, y añadiremos también nuevas opciones.